Vamos a estar tratando un caso que ha sonado por estas horas una vez más, por el estado del proceso, digamos. Lo llevo a lo que era la previa a la Navidad, pero del 2019, a Nacional, que se había coronado campeón del torneo uruguayo, y de aquel episodio trágico que terminó con la muerte de un joven de unos 20 años, de un disparo en el tórax, otro que terminó herido en el brazo, que por suerte no terminó en tragedia. Estamos hablando de la muerte, del asesinato de Lucas Langain, que por supuesto inteligencia policial, las investigaciones, crimen organizado y demás, logró encontrar, detectar al autor material y al autor intelectual. Las noticias fueron muy poco alentadoras, más allá de haber dado con los autores. Un sicario que recibe una orden de alguien desde adentro de la cárcel. ¿Ah? Hoy la familia, en realidad los abogados de la familia de Lucas, están pidiendo o demandando al Estado por unos $800.000 por daños y perjuicios. Estamos en contacto telefónicamente con la abogada de la familia de Lucas, Mirredi Vizcarra. ¿Cómo le va, doctora? Si me equivoqué o no fui acertada en alguna definición, por favor, dígamelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, Victoria. No, correctísimo todo lo que expresaste. La edad de Lucas eran 24 años 24. Y este trágico incidente ocurrió el 15 de diciembre del año 2019. Sí. La orden que había recibido este sicario, tal como trasciende la prensa, bueno, hay que matar un hincha tricolor. Exacto. La orden impartió desde dentro del CONCAR por un recluso muy famoso dentro de lo que implica ese término, el apodado Coco Parentini, el señor Edwin Parentini, quien se encontraba en ese momento cumpliendo penas por delitos ocurridos con anterioridad, vinculados todos a los hechos del fútbol. Él había sido coautor del homicidio de otro barra brava de Peñarol. El dato que no es menor es que es un barra brava de Peñarol, que indica que se debe dar la muerte a un integrante de la barra brava de Nacional, que en este caso no ocurrió porque Lucas no era un barra brava, sino que era un hincha más de su club. Pero bueno, los disparos se impartieron a 30 metros de donde él circulaba, fueron 5 o 6 disparos, pudo haber sido una tragedia aún peor, que resultó con la muerte de Lucas y la herida en un brazo de otro muchacho. Bien, la pregunta para empezar, ¿no? ¿Por qué ir contra el Estado en este caso, cuando además el autor, tanto material como intelectual, ya fueron indicados, juzgados y condenados? Bueno, nosotros consideramos, amparados en nuestra legislación, que se ha incumplido con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Se ha incumplido con la preservación y la protección a ese derecho que está consagrado en nuestra Constitución y que es una obligación suprema, es un derecho humano supremo que debe ser protegido por el Estado, y en este caso ha sido omiso. Pero con ese criterio, doctora, ¿usted se imagina que entonces cada persona que es asesinada en la vía pública tendría que ir contra el Estado? Mire, yo no sé si debería ir contra el Estado o no. El derecho de acudir a los estrados judiciales lo tenemos todos los habitantes de nuestro país y lo podemos hacer. Y después será un juez el que impartirá justicia y considerará si el Estado es responsable o no. En el caso que nos ocupa, voy a citar a una sentencia del doctor Bañán, en un caso muy similar a en el cual él expresó y fundamentó su condena al Estado, también por una violencia en el deporte, expresando que el Estado debió prever que el hecho fue claramente previsible y fue omiso en esa previsión y en ese amparo de ese derecho. Acá estábamos tratando de un clásico del final del campeonato uruguayo, con un recluso que ya había impartido amenazas desde antes, habían comunicaciones internas del Ministerio del Interior alertando la posibilidad o la amenaza de que algún hecho trágico sucediera, que sería encomendado. Había todo un plan operativo dispuesto para ese momento, donde se ponen incluso las zonas de exclusión, que en este caso era 8 de octubre hacia el centro, y sin embargo no se previó que ese recluso, manejando un celular que está prohibido desde el centro carcelario, imparte una orden a un sicario. O sea que el concepto acá, que lo hace distinto a otras tragedias o crímenes en vía pública, es clave lo que usted menciona, el concepto de la previsibilidad. Sí.
Bien, ahí Era ahí previsible y fundamenta el debió ir contra el prever. Estado. Bien. Em, ¿Algo más que quiera agregar sobre las argumentaciones o los fundamentos de Sí, por que en realidad la omisión suprema que consideramos nosotros, más allá de lo que yo ya expresé, es que esta orden de un homicidio imparte desde dentro de un centro carcelario, como es el CONCAR, por un recluso con las características que ya mencioné, un recluso con una profusa hoja de antecedentes penales, pero además este recluso, además de manejar un celular, como dije, y comunicarse con el sicario vía WhatsApp, o sea que manejaba internet, sí. le hace llegar a él un morral con una pistola, con proyectiles y ya con el pago de ese sicariato, con 3 trillas de pasta base y una suma dineraria. O sea, el recluso pudo realizar toda su Sí, sí, como si operativa estuviera en su criminal casa, desde el sí, sí, centro, sin como si vigilancia fuera en ninguna. su casa, exactamente. Y esa consideramos que es una omisión suprema del Estado y principalmente del Ministerio del Interior, que es el que está a cargo de brindarnos ese tipo de seguridad a todos los ciudadanos de este país, ¿verdad? Claro. Bien, entendí los dos conceptos entonces. Me queda la pregunta más incómoda aún, ¿no? Cuando hablamos de números sobre la vida de una persona, como ¿no? En reclamo de daños y perjuicios. ¿Quién lo Sí, este estipula? número, ¿Cómo es? ¿Es por lucro cesante? ¿Es por daño moral? ¿Cómo se calcula? sí, viste que el cálculo de una suma dineraria, nunca ninguna suma va a ser reparatoria de una vida, Lógico. principalmente si hablamos para su madre y sus hermanas, pero Ujú. nosotros obviamente tenemos que llegar a un cálculo porque así lo imparte y lo obliga la ley. El cálculo viene amparando diferentes rubros, entre ellos daños morales Mm. y principalmente lucro cesante. Acordémonos de que Luca era un chiquilín de 24 años que apenas se había ido desde el interior hacia Montevideo para ayudar a su mamá y para iniciar su vida laboral. Este número, que si bien no es reparatorio, debe existirlo, es una forma que tenemos los justiciables de encontrar o de buscar justicia. Una de ellas es a través de la vía penal, que es en este caso un excelente trabajo del fiscal Gómez, junto Juan con la Gómez. policía, porque en realidad hicieron un excelente trabajo de investigación y de inteligencia y lograron interceptar e identificar enseguida a los autores, tanto intelectual como material. Pero además de eso, además de esta justicia penal que es el encarcelamiento o la condena de estos delincuentes, también nos prevé la ley una reparación patrimonial y es lo que lo indica, es la manera que tenemos de hacer justicia. Si no tuviéramos esto sería la ley del talión, ¿verdad? Entonces son los parangones legales y jurisprudenciales que están en los reclamos. Bien. Seguramente no será la suma objeto de la condena, seguramente el juez considerará otras sumas o no, pero nosotros es la evaluación patrimonial que realizamos. Siempre se pide por ahí más sabiendo que se va a acordar en menos cuando hablamos de estos Nosotros no números. acordamos porque el Ministerio del Interior, no es que nosotros no acordemos, el Ministerio del Interior no tiene previsto llegar a acuerdos por este tipo de sumas ni por este tipo de reclamos. A ver, Es la el Estado. administración anterior, esta administración, ¿intentaron negociar con ambas administraciones? Nosotros no intentamos negociar, nosotros lo que hicimos fue iniciar la vía preparatoria o la audiencia de conciliación porque es un requisito legal. Claro. Nunca en una audiencia que hemos tenido ya varias reclamos contra el Estado y varias condenas ya concluidas en etapa de ejecución y de cobro, nunca el Estado a través del Ministerio del Interior puede llegar a un acuerdo en una vía preparatoria como es la audiencia de conciliación. Luego se presentará la demanda una vez que salgamos de la feria judicial mayor, se contestará la demanda por parte del Ministerio del Interior y en la audiencia preliminar, una vez que se disponga todas las pruebas y se las diligencia todas, se habrá una sentencia con una posible y eventual segunda instancia en su caso, y de ahí resultará una suma de condena a abonar, que es lo que nosotros anhelamos. Bien, no me quedó claro una parte. ¿Cuándo inician el intento de negociaciones Nosotros con el iniciamos la audiencia de ministerio? conciliación, ya la iniciamos. La demanda principal ingresará a los estrados judiciales una vez que termine la feria judicial mayor. Ah, bien, perfecto. Muy bien. Estábamos un poco también esperando, que si bien ya tenemos todo pronto, esperando la condena, porque si bien no están, no se predispone una a la otra ni es condicionante, es muy importante que estén todos los elementos claros como quedaron en el expediente penal para que se inicie el expediente civil. Es nuestro criterio, nuestra estrategia elaborada. Perfecto. Muy bien, abogada, le agradecemos mucho su tiempo y está puesta a punto sobre la situación en que está el proceso. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Muy bien. Bueno, reflexiones, comentarios. No, sobre esto, perdón. Sí, sí, dale, dale. No, sobre esto, más allá del lamentable
episodio, de la crueldad del episodio. A mí primero llamarlos barra brava a estos tipos me resulta hasta elogioso para ellos, ¿no? Son unos delincuentes, son una escoria humana, Parentini y el sicario. Y la pareja, ¿no? Del sicario. Acuérdense que también fue condenada a 23 años. Que era cómplice. Tuvieron ya su pena en la justicia, 25 años, 24. 28 Parentini, 24 el sicario, 23 Es casi la pena pareja. máxima. Yo lamento que no se haya aprobado la reforma de Jorge Larrañaga para que le hubieran podido dar cadena perpetua, pero prácticamente es un hecho que en esas condiciones va Sí, a quedar. ahora, efectivamente, Parentini pudo desde la cárcel no solo acceder a un celular, no sería la primera ni la última No. vez que casos de esos hemos escuchado. Mm. Le acerca el morral, le llega al sicario el morral, todo. el arma y el pago. Pues, ¿A quién compra Parentini para tener en la cárcel esa posibilidad? Es como tener un delivery personal. y bueno, es más o menos como a los mismos que compró Moravito cuando se escapó, qué sé yo. Siempre hay gente que se compra, que se puede comprar. Todo Entonces, depende de la plata, ¿eso hace pero- distinto el derecho a reclamarle al Estado? No, pues yo quería terminar con eso, porque primero la condena penal está, la investigación avanzó, pudieron dar con todos los responsables, de alguna manera se hace justicia desde ese punto de vista, ¿no? Ya la otra parte del reclamo económico, a mí siempre estos reclamos económicos me hacen un poco de ruidito, ¿no? Porque es una cifra, $800.000 en base a daño moral, como si Lucro cesante sobre todo. lucro lo explicaba cesante la sobre doctora. todo, que nunca se sé. El lucro cesante es estimado, un chico de 24 años, no se sabe, no sé, debe haber mucha gente de 50 años, de jamás 60 años, que se murió sin haber logrado nunca facturar esa cifra. Pero no importa, eso es independientemente de... Sí, analizarlo por el lado de Independientemente de eso. si se entienden los conceptos que plantea la doctora. Yo lo La que- previsibilidad No, lo del que sí se crimen entiende- y que no. haya partido la orden y en el contexto que parte de la La cárcel. responsabilidad del Estado, no hay duda que el Estado tiene una responsabilidad. El Estado tenía que haber, en esta como en las 400 muertes que hubo en 2019, creo que fue, ¿no? 2019 o 2018, no sé cuál fue el de las 400 El año récord. asesinatos. O sea, no fue el único asesinato el de la ANGAI. Hubo algunos ajustes de cuentas y hubo una enorme cantidad de asesinatos de comerciantes, de taxistas recientemente. pero- Taxistas. ¿Advertís la diferencia entre esas muertes también en manos de delincuentes y esta? No, porque creo que siempre hay ausencia del Estado que debe velar por la seguridad de los ciudadanos. Siempre que se produce un asesinato es porque, de Sí, alguna porque el manera, Estado no estaba ahí para proteger tu vida. y Bien, falló pero- el sistema. Pero el sistema no falló exageradamente en este caso. Y bueno, en este caso es más exagerado, pero ¿dónde está la medida? ¿De cuándo le ¿Hay podés medida reclamar y cuándo no? posible, Hoffman? Yo quiero tres cosas. Primero, había ¿cómo es? Un operativo de seguridad que no se cumplió, ¿no? O sea, proteger a la hinchada nacional que estaba festejando la obtención del título. Segundo, lo que hablamos desde que me invitaron la primera vez acá, el tema de los inhibidores y de que cualquier ciudadano, cualquier preso en la cárcel manda a ejecutar. Y más con esta impunidad, porque no solo dio la orden, sino que tenía el arma, tenía la droga, tenía la plata, tenía todo. Y después quiero decir algo. En el 2010 hay un estudio que se llama Los costos de la delincuencia en Uruguay, y más o menos Uruguay tenía unos costos de 1.600 millones de dólares, de los cuales eran 3 abogados, y lo que habían hecho es, de acuerdo a la cantidad de muertes de ese año, habían sacado un cálculo que más o menos una muerte le costaba más o menos unos $240.000, ¿no? O sea, ahí se sacó la cantidad de años, la cantidad de tiempo que podía producir en el trabajo y una cantidad de cosas, para tener una referencia en el 2016, ¿no? O sea que hay una cifra base que la sacaron de la cantidad de homicidios que se generaron en eso con esa cifra. Para mí sí, para mí hay responsabilidad. Ahora, el tema económico, bueno, creo que va a depender un poco de la mirada de la justicia y ver realmente la vida no tiene precio, pero bueno, creo que la responsabilidad del Estado está doblemente. Primero, por
por el tema de no cumplir con el operativo de seguridad y segundo, por el tema de que esta persona realiza la llamada desde una cárcel donde tiene que tener las máximas medidas de seguridad. Bien, ¿advertís diferencia o entendés el reclamo directamente contra el Estado en este asesinato contra tantos otros crímenes en la vía pública? Sí, a ver, entiendo la posición de la familia, ¿no? Sí. O sea, yo no cuestionaría el hecho de que hagan la demanda, ni tampoco me voy a poner a ver el tema de los montos, porque de la misma forma que tú decías, creo que la vida no hay un precio, no hay un valor. Obviamente le cambió la vida a esta familia, ¿no? O sea, la afectación en cuanto a lo moral, el daño que le generó a la familia, el hecho de que, bueno, ¿por qué vino este muchacho a Montevideo a trabajar, a colaborar con su familia? Es una realidad de que los perjudicó directamente. Pero por el otro lado, el hecho de que los presos tengan la oportunidad de comunicarse libremente, de que accedan a los celulares, de que puedan ejecutar todo esto, obviamente hay una responsabilidad directa del Estado que no puede dejarla de lado. Quizá no todas las muertes el Estado puede evitarlas, o sea, no todo este tipo de delitos son evitables, porque no es lo mismo alguien que resuelve matar a otra persona, lo hace en la calle sin una preparación de este tipo. Acá, desde un lugar que se supone que el Estado es el que lo contiene, que es la cárcel, se ejecutó todo esto, ¿no? Se planificó y se ejecutó. Y por el otro lado también, como sociedad, el pensar el poder que tiene esta gente, ¿no? O sea, la capacidad que tienen de organizar este tipo de cosas de dentro o fuera de la cárcel, ¿no? O sea, cómo funciona esta red, que en este caso es a la hinchada nacional, pero o sea, yo no creo que todo este tipo de cosas no pueda anticiparlo la policía, o no pueda anticiparlo el Ministerio del Interior, este tipo de acciones que obviamente llevan todo un movimiento que no es sencillo de organizar, ¿no? Y bueno, y obviamente que no estuvieron las medidas suficientes para evitar que sucediera, más allá de la organización previa, sino para que evitar que sucediera cuando se sabía cuál iba a ser el recorrido de la hinchada nacional, dónde iba a festejar, por dónde iban a pasar, y obviamente no fue suficiente, ¿no? Pepe. Un crimen de odio, ¿no? Lo matan por ser hincha de un equipo de fútbol. Es cierto que el operativo tuvo fallas, estaban a 2 cuadras de la sede nacional. Él pudo haber sido una tragedia que muchas veces los periodistas utilizamos y a veces en forma incomprensible, pero en este caso le cabe porque recuerdo que por la calle Berro, que es donde el sicario dispara junto con su 5 tiros con su fueron. pareja, claro, él carga el arma y dispara a la multitud. Venía caminando, podía haber Y dio matado en el brazo a varios. otro chico que, bueno, no terminó en Digo, tragedia. puede haber sido una tragedia peor. Tragedia fue. Que exactamente, puede haber sido una tragedia peor porque disparó a la multitud. Lo hablamos en su momento acá cuando veíamos las imágenes. Estoy de acuerdo con el reclamo de la familia, como el reclamo de cualquier familia que quiera iniciarle un juicio al Estado cuando el Estado no ha cumplido con su obligación. Muy bien. Bueno, señores, vamos a ver cómo evoluciona este caso. Después debatir sobre el número y la demanda económica es bastante más delicado. Yo diría de dejar eso por fuera. En todo caso, sí me parecía interesante traer a colación la responsabilidad del Estado, que obviamente siempre está detrás de la delincuencia y la inseguridad, porque es el primero en tener que defender la vida. Exacto. Siempre es el responsable primero y último. Ahora, no en todos los casos las familiares de las víctimas de asesinatos de delincuentes apelan o demandan al Estado, ¿no? Pero es verdad que este crimen tiene características que hacen, que te rompen la mirada, la vista. Lo de la cárcel es evidente. increíble, realmente. Bien, nos van quedando 7 minutos, panelistas. Momento de poder reflexionar, supongo yo que sobre los temas que hemos estado conversando o debatiendo en el principio del programa y a lo largo del es donde hay más material. Valeria, yo no sé, te aconsejo no mirar mucho las redes o mirarlas, pero saber cómo ponerte un impermeable. Porque acá pasa siempre esto, ¿no? Siempre que empieza un panelista o que viene de visita un panelista nuevo, los otros ya están más acostumbrados. La gente opina y opina. Se ve que este comienzo de año agarró mucha gente muy tensa. No las Porque miré, están pero malos. igual están estoy acostumbrada al ser dirigente de ADEOM. Sí, me imagino. O sea, en realidad está bueno porque nos pasan estas cosas de los dos extremos, ¿no? El comentario que hacía el compañero de panel de hoy era
el otro es totalmente opuesto a lo que generalmente vivimos nosotros, porque en el rol en el que estamos generalmente nos acusan de trabajar para o de Sí, sí, sí. porque cuestionamos una fuerza política que en este caso está hace 30 años en intendencia. O sea que uno está acostumbrado a este Sí, tipo de cosas. bueno, entre los comentarios había uno que era que te adaptabas y que hoy estabas del otro lado. Claro, sí, se ve No, la que gente no es sé cómo, maravillosa. no sé Miren cómo que hago. nosotros leemos los mensajes. De verdad que yo por lo menos los leo, es parte de mi tarea y en la medida de lo posible comparto algunos cuando entiendo que, bueno, que es un punto de vista diferente, ¿no? O que no voy a estar leyendo cada vez que hay una crítica por criticar, se podrán Es imaginar. ¿no? difícil en realidad que lo que uno piensa o lo que uno dice le caiga bien a todo el mundo. No. Es imposible, ¿no? Sí, O sea, sí. vas a tener gente que está de acuerdo y Y gente si que están no. todos de acuerdo, sospecha. Es preocupante. Exacto. Bueno, yo agradezco la invitación. Siempre está bueno poder hablar de otros temas que no son los que directamente te involucran cotidianamente. Bueno, creo que esta situación, el hecho de decirnos feliz año a todos cuando nos vemos, es porque realmente necesitamos tener un año diferente al que vivimos en el 2020, ¿no? Todo lo que no pudimos hacer, lo que no pudimos vivir, los festejos que no pudimos tener, todas las actividades que no pudimos, bueno, ni que hablar, todos los que realmente la están pasando mal en el país. El miércoles es el 6 de enero y hay muchísimas familias que no van a tener la oportunidad de tener absolutamente nada, como no lo tuvieron el 24 de diciembre y el 31, y quizás es muy lejano para quienes estamos discutiendo acá pasar por esas situaciones. Nosotros, de hecho, vamos a estar acompañando ollas populares que van a hacer festejo de Reyes para poder ayudar a esas familias. O sea, realmente hay mucha gente que, más allá que había muchos que ya estaban mal, después de la pandemia o el efecto de la pandemia es que dejó a toda esa gente que estaba en el límite, la empujó. Y tenemos muchísima de las primeras gente, consecuencias que quedaron clarísimas fue la fragilidad muchísima de la gente que estructura, realmente ¿no? la está pasando muy mal y que, bueno, a veces no nos damos cuenta de esas situaciones. O sea que realmente creo que bueno, al ser estos los primeros días del año, realmente el deseo de que esta situación mejore, de que podamos dar vuelta a esta página que ha sido realmente muy, muy negativa para todos. Y bueno, creo que nos espera un año complejo en el que muchos temas vamos a estar repitiéndolos de lo que vivimos en el 2020, pero bueno, veamos la forma de apoyar a los que realmente la están pasando mal. Muy bien, gracias por haber venido. Hoy quedan 3 minutos, uno para cada uno. Yo siempre digo lo mismo, no nos olvidemos que a la gente que le estamos reclamando hoy que se comporte con lo que pide el gobierno fue la misma gente que en marzo hasta octubre o noviembre cumplió muy bien el tema de lo que pedía el gas, ¿no? O No sea, hablemos de la gente como ellos, nosotros somos esa gente. nosotros, o sea, entonces creo que hay que redoblar esfuerzos y hay que hacer más campañas publicitarias. Bien, Pepe. Déjame cerrar con otra cosa. Valentín, mi hijo más chico, me preguntó si Papá Noel iba a venir el 24 por el tema de la Población pandemia. de riesgo. Y yo le dije, claro, exacto. Dije que le íbamos a tener que pagar un hisopado y que ahí quizás, el regalo iba a ser un poquito menor porque había que invertir. Y ahora tengo Está bien. 3 con los Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar, tengo 3 hisopados. Y sí, 3 hisopados. No, Digo, a para Gabriel yo que no me sé está si no viendo. le tocará un hisopado también. No, está bien ponerlo sobre la mesa para que los chicos Es un tengan buen en argumento cuenta. porque... Sí, lógico. Dígame. Yo Mate. solo decir, me parece que es de justicia, porque hablamos hoy cuando hablábamos de la aglomeración en las playas, hablamos de Piriápolis, de Punta del Este, hablamos de La Pedrera, de Punta del Diablo y de La Paloma, básicamente, ¿no? Ahí se concentra un buen número de gente, pero hay balnearios en el oeste, está Boca del Cufré, Quillú, Las Fomento, Las Santa Cañas. Ana, Las Cañas. hay tantos y tantos. Otros, para el norte está Iporá, está San Gregorio. ¿Estás haciendo promoción de turismo interno? No estoy haciendo promoción, pero... No, está bien, vale, pero No, digo, no porque entiendo a qué veces- viene el comentario. A veces el centralismo montevideano nos lleva a creer Pero hubo que aglomeraciones ahí. tenemos... No, por eso, la gente se comporta muy bien, están los balnearios llenos. El otro día hablaba con gente de Boca del Cufré, está lleno y no hay aglomeración. Ah, Y entiendo no por tiene- dónde va, entiendo. Se porta muy bien la gente. No es el Uruguay no se reduce a la ruta interbalnearia, Montevideo ruta interbalnearia. Es mucho más grande el Uruguay y hay un comportamiento. Por eso yo ponía el hincapié en que no están las cosas tan mal, que haya habido algunos
tontos, egoístas, jóvenes, que en eso quería decir también, si tengo 10 segundos más. Dale. No, porque cuando hablábamos del miedo, acá decía Valeria, vamos a poner 1000 casos, 2000 casos para ver si entra el miedo. Acá no se olviden que tuvimos un mes y medio de cuarentena, no había nadie, ni los jóvenes, ni nadie en la calle, y se reportaban 10 casos, 15 casos por día. El miedo era el miedo a lo desconocido, a los que no puede pasar. Una vez que los jóvenes vencieron el miedo, decían, a nosotros no pasa nada, se mueren los viejos, ya está, ahí salta el egoísmo de los jóvenes, que son normalmente egoístas, porque creen que el mundo empieza y termina en ellos, mayoritariamente, no digo que las generalizaciones son malas. Hoy se perdió el miedo. Se perdió el miedo y hay egoísmo, porque esos jóvenes pueden matar a un señor mayor, un adulto mayor, pero a ellos no les importa. Pero actuaron por miedo en marzo. Ahora no sé cuál es el miedo que les tiene. Que No generaría tan... que empiecen a morir jóvenes. Tan así, en realidad no es que todos son... Bueno, lo que hablábamos hoy, hay que entender que la adolescencia, la juventud es una edad en la que necesitan vínculos, en la que necesitan estar con otros, pero hay muchos que también en esa época más compleja tuvieron la precaución para cuidar a sus abuelos, Quizás la padres, generación- meses sin ver a la familia. A ver, digo, estoy Ripoll y hablando de- Marguerite, como panelistas, han hecho un gran trabajo hoy, porque se trata de debatir ustedes dos, pero hay que terminar el programa. Si quieren, la siguen en la cafetería, no sé, pero yo me tengo que despedir. Gracias, de verdad, ¿no? Por el esmero. Pero será mañana seguimos. Es natural. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta mañana. Chao, chao.